Buenos días, porque todavía no han dado las 12. Muchas gracias por venir a esta mesa redonda de directoras y directores de institutos de enseñanza secundaria de Cádiz. Tenemos el plantel lleno, han venido los directores y directoras de los 8 centros de la ciudad. Y bueno, mi misión aquí va a ser un poco ayudarles en la moderación, que ellos seguro que van a tener mucho material del que hablar, porque estos 2 años de pandemia han dado para mucho, y un poco poner los temas sobre la mesa. A continuación he ordenado por orden de aparición, por orden en el nombre del instituto. Tenemos del IES Caleta Pilar Cotorruelo. Hola, buenos días. Del IES Columela Coral González Gómez. Buenos días. Del Cornelio Balbo, José Manuel Enríquez de Salamanca. Hola, buenos días. Del Drago a María José Albarrán, que está por aquí. Del Fernando Aguilar Quiñón a Nicolás Corchero. Buenos días. Fuerte de Cortadura, José Antonio Fontanilla, aquí a mi izquierda. Buenos días. Rafael Alberti, Carmen Ramos Santana. Buenos días, día 19. Gracias a vosotros. Y San Severiano, Marta Menéndez Luque. Muy bien, gracias. Bueno, esta mesa redonda se ha organizado un poco para poner en valor todo lo acontecido durante estos 2 años de pandemia, que han sido, nos consta a todos, muy duros, pero a la vez de aprendizaje, y eso yo creo que en un tono positivo es lo que se quiere subrayar. No solo para el profesorado, por supuesto, también para los alumnos, las familias, alumnos y alumnas, las familias, para el personal de los centros, que también vamos a hablar de eso, que el personal de los centros no es solo el profesorado, y al mismo tiempo ha supuesto un desafío que creo que ha redundado en una mejora y en un futuro que veíamos un poquito lejano y lo ha acercado. No sé si ahora van a coincidir conmigo. Bueno, mientras venía para acá he estado leyendo algunos artículos sobre todo el tema de la transformación digital y demás. Y bueno, sobre todo vamos a hablar de eso, de la transformación de la escuela en los tiempos del COVID, las enseñanzas que nos ha dejado la pandemia, y más allá de la tragedia y el duelo que ha supuesto la pérdida de vidas humanas y de muchas personas que han tenido la salud bastante resentida y que todavía continúan con secuelas, las oportunidades que se abren ahora en el campo de la educación, el tiempo para desaprender lo que se había aprendido y avanzar, y la revolución educativa que se aproxima y que está ya, no es un futuro. Esto de nuevas tecnologías no son nuevas, son las de ahora. Entonces, si os parece, vamos a estructurarlo en algunos puntos de debate que me habéis ido contando que son los que os interesa destacar, ¿no? Y creo que lo mejor es empezar siempre por lo malo, para luego avanzarnos a lo bueno, ¿no? Hablar un poquito de la superación de esos miedos e incertidumbres que nos llegaron tras el decreto que nos dejó encerrados a todo el mundo en casa, y cómo se fue superando eso que al principio parecía una cuestión de 2 semanas y luego se prolongó en el tiempo. Entonces, si os parece, podemos abrir el debate. No sé si queréis, alguien quiere participar directamente ya, o abrimos el turno y lo vamos haciendo por orden alfabético. No sé, Pilar, por ejemplo, que es la primera, a ver cómo fue ese tema del miedo y la incertidumbre. A ver, se me escucha, no hace falta mucho, ¿verdad? Vale. Hombre, lo primero, también agradecerle a los asistentes que estén aquí, agradecernos a nosotros la oportunidad de sentarnos y hablar. Y bueno, nosotros en varias ocasiones hemos tenido ya contacto y hemos tenido intercambio de informaciones, sobre todo también un intercambio claro de apoyo entre los equipos directivos de los centros de Cádiz. Y bueno, en realidad elegimos también la fecha, quería un poco justificar que hemos elegido la fecha porque hoy hace 2 años que empezó la nueva historia de nuestra educación a distancia, pero además fue un paso de el viernes cerramos en el instituto sin saber lo que iba a pasar, porque entonces ni estábamos preparados ni estábamos habituados a trabajar con los chavales por ni videoconferencia, ni teníamos plataformas, ni teníamos ni siquiera los recursos técnicos y físicos necesarios, ¿vale? Entonces
Es verdad que cerramos un viernes y nos encontramos pues que el lunes empezábamos a trabajar de una manera diferente sin saber qué. Cada centro tuvimos que organizar el trabajo de distinta manera, pero sobre todo creo que además esa fue la luz que nos ha ido guiando en toda esta situación, que era la situación en la que se encontraba el alumno. Que si para nosotros los adultos un confinamiento y un encierro ya era difícil, pues para los chavales lo era mucho más. Y que evidentemente nuestra labor como docente tiene mucho de académico y de enseñante, pero sobre todo tiene mucho de vida y relaciones humanas y social y de apoyo, sobre todo en centros que el entorno a lo mejor del barrio es un poco más deprimido o socialmente más bajo. Esos chavales, muchos de ellos, su referente en la escuela, ¿vale? Para cierto equilibrio. Con lo cual, pues ahora se le quitaba también esa parte del contacto con la realidad y que podía guiarles un poquito. Con lo cual, la verdad es que cerramos el viernes, amanecimos el lunes y dijimos dónde estamos y qué hacemos. Inicialmente, como bien has dicho, era para un par de semanas y luego vimos que todo esto se alargó en el tiempo hasta finalizar el curso. Con lo cual, pues bueno, tuvimos que ir rehaciéndonos poco a poco en las propuestas iniciales. Nosotros iniciamos una serie de propuestas, elegimos el camino, a lo mejor el más engorroso, pero el más accesible para nuestro alumnado y la familia, y bueno, pues luego fuimos puliéndolo y mejorándolo a lo largo de todo esto. Y yo cedo ya la palabra, que ya he dicho mucho. Efectivamente, tú has hablado de la importancia de la organización después de esos minutos, de esos días y semanas de caos en los que no solo la educación, nadie sabía muy bien qué hacer ni cómo organizarse, ¿no? Pero bueno, por eso quería hablaros también de la importancia, que nos hablarais de la importancia social de las escuelas en la gestión del COVID. O sea, cómo os organizasteis, si alguien puede contar alguna, por supuesto, intervención libre, aunque vayamos por orden por darle la palabra a todo el mundo, intervención libre, ¿no? Por ejemplo, Coral, a ver si nos puedes comentar también ese tema de la importancia social de la escuela en sentido general. Pues sí, en primer lugar, como dice Pilar, tuvimos que volver a organizarnos de manera interna. Eso fue quizá el primer punto más complicado. En Columela, por ejemplo, lo que hicimos fue utilizamos el WhatsApp, que era la medida más inmediata, para poder crear diferentes grupos y tener toda la información de todo el claustro y el personal de administración y servicio totalmente gestionado. A partir de ahí se fueron dando las directrices de cómo funcionar con el alumnado. Y había un gran hándicap, y es no lo mismo la educación presencial que la semipresencial o a distancia, es muy distinto. La formación presencial requiere o tiene la cercanía del profesorado que está a tu lado, que está apoyando, que está explicando, que está atendiéndote constantemente. En la semipresencial hay unos días de atención y el resto es online, y en la distancia totalmente online. Cuando pasamos de presencial a distancia, ese contacto personal se pierde. Y el profesorado tampoco es especialista en la educación a distancia. Y esta es la responsabilidad que todo el mundo siente en ese momento, que nos volvemos un poco locos enviando tareas al alumnado. Entonces había que marcar directrices desde la dirección de los centros, explicándole al profesorado que tenía que ajustar las programaciones, que no podíamos correr e intentar dar lo mismo que habríamos dado estando en el aula, que no se podía corregir más o no se podía enviar más tareas de las que éramos capaces de corregir, porque eso era inviable, porque la familia tampoco tenía los medios para poder atender todo eso. Desde luego nosotros lo que hicimos fue un protocolo de trabajo, y entonces los tutores recogían las tareas del profesorado y se les pasaba por correo a la familia. Estábamos en perpetua comunicación, pero tal fue el momento caótico que tuvimos que poner incluso horas de trabajo. Es decir, desde la dirección tuvimos que decir, vamos a trabajar, por lo menos vamos a estar conectados de 9 a 2, porque, y creo que nos habrá pasado a todos, que a mí me llegaban mensajes de mis compañeros a las 10, a las 11, a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, porque la revolución digital que se estaba produciendo
no solamente era en el alumnado, con esa famosa brecha digital de la que podremos hablar, sino también en el profesorado. Y aquello era muy complicado de gestionar y actualizarte en segundos, no daba tiempo. Entonces, aquello fue muy complejo. Y desde la dirección de los centros, la verdad es que tuvimos que tener la cabeza fría, organizada, para poder gestionar todo aquello que estaba sucediendo y poder dar cobertura a todo el profesorado. Porque si había miedo en la calle, el profesorado también lo tenía. Somos personas. Entonces, no solamente era el miedo al virus, que parecía que estaba en la puerta de tu casa acechándote, no sé si lo recordáis, que aquello fue realmente, ahora al día de hoy tú dices, vaya por Dios lo que pasamos, y realmente no era para tanto, pero nuestro miedo fue grande y nuestra responsabilidad fue mayor, porque si algo se nos exigía es que emocionalmente apoyásemos y acompañásemos al alumnado. Y esa parte es muy difícil cuando tú emocionalmente tampoco lo tienes claro ni estás seguro de lo que estás haciendo. Así que así fue como empezó todo aquello. Marta, ¿querías apuntar algo? Si quieres no sé si estamos Yo cerca. creo que después del análisis que han hecho Pilar y Coral desde el inicio de esta cuestión, lo que nos pasó fue que comprobamos, ¿no?, que no estábamos preparados, ni nosotros, ni la familia, ni el profesorado, y afortunadamente esa comprobación que fue una realidad, porque también tendríamos que poner en la mesa la falta de soluciones por parte de nuestra administración en ese momento respecto al alumnado con brecha digital, que no tenemos que pensar en el alumnado que tiene situaciones socioeconómicas desfavorecidas, ¿no?, sino también en el alumnado que sus familias, bueno, pues también estaban en esa situación de teletrabajo y por lo tanto tenían un recurso telemático para todo el grupo, la unidad familiar, y que eso suponía un problema a la hora de atender. Nos preocupó tremendamente también el avance académico de nuestro alumnado, no solamente la atención socioemocional, como ha dicho Coral, en una situación que para los adultos era complicada, para los menores era más complicada todavía, porque las escuelas son el espacio de encuentro de los jóvenes y hay una parte que es el desarrollo de la personalidad de nuestros alumnos y alumnas que, bueno, pues que no nosotros los directores que estamos presentes aquí, sino a todos los profesores nos importa. Pero yo quiero destacar que esa comprobación de dificultad y de que no estábamos preparados en herramientas telemáticas, porque muy pocos centros estaban ya incorporados pues, en alguna gestión relacionada con Moodle, que es la plataforma oficial, o con la Google Classroom, que es un poco la aplicación que casi todos hemos ido a utilizar porque es mucho más intuitiva y más favorable, por lo menos lo que yo pienso, ¿no?, para el alumnado y demás. Esa comprobación de esa dificultad al final se ha convertido en una oportunidad de enseñanza, ¿vale? Entonces, claro, el momento pandemia fue muy duro, trabajamos muchísimo, nos tuvimos que poner las pilas, nos tuvimos que inventar muchísimas cosas y ser autodidactas de todo, autodidacta del online, autodidacta de cómo trabajar en equipo también en muchas ocasiones, y al final eso hoy, 2 años después, ha sido una gran oportunidad para avanzar en algunos aspectos dentro de la escuela. Claro. Bueno, como Marta apunta, efectivamente el tema social es muy importante y es cierto que el profesorado la formación del profesorado era el tema más acuciante, porque era lo principal, ¿no? Sobre la base de eso ya luego empiezas con la formación de las familias, del alumnado, etc. Claro, no es lo mismo conocer una herramienta que tenerla que usar todos los días. Es más o menos como que uno haga dieta porque se quiere ver mejor y otra cosa es pasar hambre, que eso es lo que pasó, creo, durante la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría, siguiendo un poco por seguir el orden, pero ya os digo que lo podéis saltar cuando queráis, hablar con José Manuel del tema de la revolución digital en el aula, ¿no? Bueno, esta revolución que ha venido para quedarse, ¿sí ha venido para quedarse? Yo, bueno, se me Ya, un escucha poco bien, lejos, ¿verdad? pero... Creo que se me escucha bien. Yo creo y espero que sí. Es decir, como han dicho mis compañeras, nos tuvimos que reinventar en muy poco tiempo, tuvimos que adaptarnos sin medios, con mucho miedo, y hemos visto que muchas de las cosas que han salido de ahí pues son eficaces y son buenas para los centros educativos. Cierto tipo de reuniones pueden ser más eficaces.
La atención a la diversidad también puede ser más eficaz siempre y cuando se solvente esa brecha digital. Entonces, esa revolución ha llegado, ha acelerado un poco, yo creo que el camino que se estaba realizando desde las escuelas, que iba a ser, entiendo, un camino mucho más lento y que se ha acelerado con la pandemia. Y creo que desde los centros vemos que muchos de los cambios son buenos, pero no solamente a nivel metodológico, sino también a nivel organizativo. El uso de plataformas, el uso de otras herramientas, de vídeos, de presentaciones, que hace que además el alumnado pueda acceder a ese material no solamente en el momento de la clase, sino en cualquier momento. Y llegar de esa forma a más alumnos y a más alumnas, que al fin y al cabo es en lo que consiste nuestro trabajo, es llegar a la población a la que atendemos, al alumnado. Sí, Yo quería hacer una sí, pregunta. claro. Bueno, hoy cuando veo el título de marzo de 2020 a marzo de 2022, nos gustaría estar aquí este marzo sin haber pasado 2 años de tragedia, porque una pandemia es a todos niveles una tragedia. Sin embargo, para nosotros ha sido una oportunidad de cambiar la enseñanza a todos los niveles. Pero no fue un cambio radical, es decir, no inventamos, no pudimos conseguir el nivel en el que estamos ahora en marzo de 2020. Ha sido un cambio progresivo, ha sido un sistema de prueba y error, al menos nosotros estamos implementando sistemas que veíamos que tenemos que mejorar o cambiar. Entonces, la evolución, la revolución que ha supuesto desde marzo de 2020 a 2022 ha sido progresiva, ¿no? Entonces, estamos en un punto, por lo menos a mi entender, creo que estamos de acuerdo, que hemos conseguido unos avances y unos logros que no podemos dejarlos atrás, o sea, no podemos renunciar a ellos, porque ha supuesto una mejora en la enseñanza, pero no solamente porque estamos en pandemia, sino porque es mejor para la enseñanza. Entonces, evidentemente, yo creo que lo que ha llegado para quedarse. Os pongo un ejemplo muy tonto, porque yo siempre lo cuento. Nosotros, poco antes de la pandemia, porque queríamos empezar a entregar los boletines de notas por pases, ¿no?, de forma telemática. Y nos parecía, lo consultamos con la AMPA, hablamos con el Consejo Escolar, eso es imposible, las familias no tienen medios para obtener las notas, para poder consultar los boletines, es algo muy arriesgado. A día de hoy, a nadie se nos ocurre volver atrás y dar los boletines impresos, ¿no?, excepto en salvadas ocasiones, ¿no? Hemos conseguido que eso se normalice, ¿no? Entonces yo creo que lo que hemos logrado se queda porque hemos visto que es bueno y que funciona con y sin pandemia. Efectivamente. Bueno, Marta ha tocado el tema de las familias, que creo que han sido muy importantes desde todos los puntos de vista. Al margen de esa evidente dificultad, que es verdad que no afecta solamente a personas con poco nivel adquisitivo, en cualquier familia donde padre y madre, por decirlo, o progenitores, los dos, trabajaran, evidentemente había 1 o 2 ordenadores, como mucho, una tablet. Bueno, para hablar de ese papel, de cómo habéis visto el papel de las madres y los padres, me gustaría, María José, que nos comentaras, incluso que nos pudieras comentar alguna anécdota, cómo fue la recepción, cómo fue la comunicación con las familias. Mira, en nuestro caso, la comunicación de la familia con la familia llega incluso antes que con el alumnado, porque nosotros nos planteamos no solamente, como anteriormente habían comentado, contactar con el profesorado, sino con la familia en el primer momento. No fue fácil en algunos casos porque estaban pues tan fuera de juego como estaban muchos de los profesores. Entonces, yo concretamente he tenido que llamar por teléfono y decirle a la familia cómo funciona el WhatsApp, cómo funciona el WhatsApp web, o cómo funciona Moodle, etcétera, etcétera. Pero sí es verdad que igual te digo que nosotros nos hemos sentido muy orgullosos de ese cambio, que ha sido progresivo, pero sí es cierto que en esa primera semana no éramos conscientes del cambio brutal que íbamos a tener, ¿no?, en la atención al alumnado y a la familia. De repente, personas que nunca habían entrado en una videoconferencia se pusieron las pilas. Trabajamos con diferentes plataformas que desconocíamos por completo. Nos llamaban por teléfono y decíamos, esta funciona mejor, esta funciona peor. Y lo mismo se lo trasladamos a la familia. Entonces surgieron esos asesoramientos telemáticos que hoy por hoy nosotros continuamos y que permiten un seguimiento mucho más cercano de la atención que se le está dando a los alumnos y alumnas del centro, ¿no? Entonces, para mí, el trabajo con la familia ha sido fundamental y, por supuesto, lo que nos deciros que es fundamental, es una pata de la mesa y si no funciona lo que la familia trabaja con el alumnado en casa, no podemos funcionar como escuela. Así que nosotros hicimos una piña
familia y profesorado, y intentamos en todo momento hacerles ver que el objetivo nuestro era sacar a esos niños para adelante, ¿no? Que era nuestro objetivo prioritario. En mi caso, por ejemplo, muy preocupada por el tema socioemocional, por mi profesión, porque es verdad que teníamos a los niños en una situación de clara desventaja en todos los sentidos. Y ya no solo hablando de la competencia curricular, sino de la afectiva, de la emocional, de esa formación de personalidad tan importante en la edad adolescente, ¿no? Y teníamos que cubrirlo. Incluso nosotros propusimos juegos cooperativos, mejoramos, por supuesto, el trabajo en equipo de los propios alumnos, que es una de las ventajas, ¿no? que nuestro centro se lleva de la pandemia. Hemos aprendido a colaborar y sobre todo hemos aprendido a saber que nos necesitamos. Nos necesitamos todos y, si es posible, nos necesitamos presencialmente. Porque a pesar de que hemos avanzado mucho y bueno, tenemos nuevas técnicas, nuevas metodologías, lo que hemos aprendido viene para quedarse y debe quedarse porque es muy bueno. Hemos aprendido que necesitamos tocarnos, necesitamos resolver los problemas en el aula, necesitamos mirarnos, necesitamos ver eso que se transmite a través de otras cosas que no son las palabras. Entonces, para nosotros ha sido un antes y un después en todos los sentidos, y las familias son fundamentales en este proceso. Y por supuesto, a partir de ahí, una de nuestras propuestas de mejora ha sido implicar todavía más a las familias en los centros educativos. Está hablando María José de hacer piña, efectivamente. Piña también habréis hecho los directores y directoras. Supongo que esto ha demostrado la necesidad, ¿no? Me imagino que durante la pandemia os intercambiasteis muchos mensajes, no siempre a lo mejor de herramientas o sobre cómo resolver conflictos, también de ánimo, porque a nivel anímico la cosa, bueno, andaba bastante deficiente en casi todo el mundo. No sé cómo fue, si podéis contar alguna anécdota de Nicolás, por ejemplo, que... Tenemos la fortuna de ser unos directores y directoras muy bien avenidos, muy coordinados, muy piña. Hemos logrado en estos años aunarnos. Yo soy el más veterano, no el mayor, el más veterano de los directores, porque estoy en mi 11º año de dirección, y cuando yo empecé en el año 2011-12 en la dirección, pues casi no nos conocíamos los directores de los institutos públicos de Cádiz, en fin, conocías a algunos de rebote y tal. En estos años hemos hecho un camino muy interesante como veis aquí, de entrelazarnos. Nos queremos, nos cuidamos, nos mimamos, vamos de la mano, no competimos entre nosotros, nos preocupan los jóvenes de Cádiz, nos partimos la cara por ellos y estamos unidos en esa misión. Entonces, cuando llegó esto, inaudito, ¿no? Es decir, lo que nos ha tocado vivir a todos los directores, los que estamos aquí, el resto de directores de Cádiz y de España, ha sido algo, vamos, para la pregunta, está uno preparado, ¿no? Vivir una pandemia tan inaudita, tan extraña, tan rara, eso es para contar a los nietos, ¿no? Algún día contaremos que fuimos directores en esos años de pandemia, ¿no? Entonces, claro que sí, hemos estado muy conectados. Tenemos un grupo de WhatsApp nosotros que se llama Directores en Terapia. y en ese tiempo es un hervidero de compartir experiencias, intuiciones, inquietudes, como decía Carmen, ensayo, error. Cada uno estábamos ahí viéndolas venir en una situación y una circunstancia, ya te digo, extraordinaria. Y yo creo que en esa etapa, más que nunca, nos hemos unido, hemos compartido experiencias, ideas, y todos vamos aprendiendo de todos, ¿no? Que es lo bonito de esto, ¿no? Y hemos hecho más piñas, si cabe, ¿no? Y si los directores han estado a la altura de las circunstancias, que creo que sí, no menos los alumnos, ¿no? Hemos hablado antes de la familia, pero quiero romper una lanza por el alumnado. Son la generación COVID, son chicos y chicas adolescentes que viven entre algodones, acostumbrados a no dar un palo al agua, a no tomar ninguna responsabilidad, a vivir de escándalo, y de pronto la vida les pone en una tesitura muy extraña, en la efervescencia de la vida, en el momento en el que uno está desarrollándose, creciendo la adolescencia, en ese momento de explosión, te encierran en tu casa, tiene mandanga, y tu vida cambia de la noche a la mañana, y además luego cuando se abren los centros educativos, después, pues toca asumir unas responsabilidades muy grandes, ¿no? Con los tuyos, con tu familia, con el abuelito, con la abuelita, de cuidarte, de protegerte, de seguir las normas. Yo recuerdo que tras ese periplo primero del confinamiento y luego llega el verano y todos estuvimos ese verano
preparando, moviendo sillas y mesas y siendo de logística, expertos en sanidad, midiendo con metros. Hicimos un curso de todo, de arquitectura, de diseño de aulas, y cuando llegan los chicos a ver cómo vienen, pues yo, mi experiencia, creo que la de todos fue la de decir, chapó, ¿no? O sea, qué disciplina, que lo hicieron. Siempre hubo algún caso de algún desafortunado o alguno que no, pero en su inmensa mayoría fueron disciplinados, ordenados, responsables, siguieron las instrucciones, vamos, como un magnífico rebaño. Siguieron el camino, la vereda, y se portaron muy bien, hay que decirlo, ¿no? Con 13, 14, 15 años, los chicos estuvieron a la altura. Evidentemente, con el paso del tiempo y de cuando la pandemia va entrando en las diferentes etapas, hay cierta flexibilidad o cierta relajación en algunos momentos, que tenemos que estar siempre en el tira y afloja, pero quiero incidir en que esta generación COVID ha estado a la altura de las circunstancias cuando lo ha tenido que estar, ¿no? Entonces, bueno, no ha sido agradable para ellos y será algo que recordarán toda su vida, y ojalá todos esos valores y todo eso que haya surgido en ellos, haya brotado en ellos de crecimiento personal, de madurez, de responsabilidad con los otros, como decía María José, de que nos necesitamos, de que nos tenemos que cuidar y mimar, todo eso les haga ser mejores personas. Entonces la pandemia también habrá servido educativamente para, aparte de para la transformación digital educativa y muchas más cosas, para crear mejores ciudadanos, ¿no? Sí, hablaba Nicolás precisamente de los alumnos, que era otro tema que había que apuntar. Yo le quería preguntar a José Antonio, porque se ha dado una circunstancia, según he estado leyendo, de que algunos, por el contexto social, algunos alumnos y alumnas ya privados de ese contexto social, actuaron diferente durante la pandemia, y precisamente otros y otras que son a lo mejor más tímidos o que tenían algunos problemas más, quizás resurgieron, a lo mejor, ¿no? O sea, se ha visto, yo creo que casos habrá habido, claro, como cada uno, como cada individuo, ¿no? Sí, efectivamente, la pandemia ha dado una vuelta a todo. En el caso de los alumnos, pues ocurre igual. Es decir, nos hemos encontrado chavales que a lo mejor con el tema de la enseñanza a distancia, pues efectivamente esa timidez que a lo mejor tenían en clase, pues la han abandonado. En ese sentido se ha tenido una parte muy positiva. Yo también quería, sé que me has preguntado eso, pero sí quería hacer un poco un balance anterior, porque bueno, efectivamente Nico, que lo ha comentado muy bien, esto de los directores en terapia, a mí me ha venido fantástico, incluso antes del tema de la pandemia. Me estrené en el 2016, en unas circunstancias un poquito especiales, y nos vino fantástico. Nos hemos reunido muchas veces, bueno, pues incluso físicamente, que podamos invitar a su centro en julio para ver, y nos hemos preguntado muchas cosas. Y aquí en esta sala también hay un componente de AMPA, bueno, pues representando a nuestra AMPA en nuestro centro, porque las familias han tenido un papel muy relevante. Sobre todo porque la figura en este caso, por ejemplo, de los padres y madres delegados, que también fue un vehículo estupendo de difusión de todo lo que nos estaba pasando, de toda la información que nos llegaba prácticamente a diario, que teníamos que darle otra vuelta y volverla a cambiar porque iba cambiando según las circunstancias. Y el alumnado, yo digo, recuerdo un caso en concreto, el primero de la ESO, que llegó a haber hasta 10 plataformas educativas en ese nivel, la dirección de los centros, y bueno, estamos aquí un poco las cabezas visibles, pero detrás hay un equipo directivo que se ha desgastado muchísimo. Hablo con mis compañeros, como la secretaria del centro, que bueno, ahora mismo no sigue, pero que hizo una labor fantástica, o el jefe de estudio. Es decir, hay detrás toda una serie de personas que han trabajado enormemente, y las familias con una actitud de colaboración también muy grande. Siempre hay algún caso discordante, porque eso lo vamos a tener siempre. El alumnado, ya digo, sí es verdad que ha tenido esa faceta también de vivir una situación nueva. Cuando nosotros hemos vuelto a los centros, ya sí se les ha notado esa cara de susto, pero bueno, después se les ha pasado. Y esa cara de susto también la hemos tenido nosotros, ¿no? Nos ha puesto un poco patas arriba a todo. Pero sacamos experiencias positivas, y sobre todo esa visión positiva de la comunidad educativa en general. Es decir, que es una cosa que al final ha tenido también, pues eso mismo. Hoy mismo he dado clase a primera hora y he utilizado con mis alumnos presencialmente una herramienta
como puede ser Blackburn, por ejemplo, y hay alumnos que no están ahora mismo físicamente en el instituto porque están en un intercambio de Erasmus y pueden acceder a esa información. Esa parte también hay que valorarla. Efectivamente. Por seguir un poco, Marta, otro de los puntos que hay sobre la mesa, ¿no?, es la dirección y gestión del centro desde la autonomía educativa. ¿Cómo ha sido ese acompañamiento que habéis echado en falta por parte de, teniendo en cuenta, no sé si se está avanzando en ese camino de la autonomía educativa o ese tema está igual que antes de la pandemia? Bueno, es verdad que, como han explicado los compañeros y me explicaba antes, el tener que soltarnos en ese momento ha generado que seamos más autónomos todavía, ¿no? Lo que pasa es que la autonomía no es plena en el sentido de que siempre requiere de un acompañamiento de la consejería y de la administración, que es al final la última, ¿no?, el responsable en todo el sistema organizativo del sistema educativo, ¿no? Pero hemos tenido más autonomía, hemos podido desarrollar más nuestra autonomía a la hora de organizar, ¿no?, equipos, docentes, familias, es decir, intercambio, comunicación, participación en los órganos colegiados que tenemos establecidos en nuestras escuelas públicas, pero también en el sistema diario de equipos docentes o de, como ha dicho antes José Antonio, los delegados o los entornos de familias en cada uno de los grupos de clase, ¿no? Yo antes he dicho que yo creo que al principio todos nos tiramos a la piscina y todos somos todos, incluido el consejero y la viceconsejera, y nos cogió un poco desastre en ese sentido, ¿no? Pero al principio costaron y fueron lentas las instrucciones. Me acuerdo que los 3 primeros meses era cuando ya teníamos los problemas encima, no teníamos una solución y no sabíamos si ir por aquí, incluso en esa autonomía que estoy diciendo, en nuestro caso, por ejemplo, tomamos una decisión, teníamos a los alumnos de FP de segundo que teníamos que hacer las sesiones de evaluación y había que hacer esa sesión de evaluación, pero estábamos todos encerrados en casa, era como determinamos las calificaciones. E incluso esto que ahora mismo es impensable y que todo el mundo reclama ya, que las sesiones de evaluación se hagan de forma telemática porque es una comodidad hacerlo y estamos todos viéndonos a través del portal, pues en aquel momento era como algo imposible, no se podía hacer porque no había nada legal que recogiera una situación de estas características. Entonces queríamos tener autonomía, queríamos implantar cosas, pero sin embargo tuvimos un poquito que en alguna ocasión, yo por lo menos me pasó, dar marcha atrás ante las iniciativas que teníamos. Pero bueno, autonomía hemos adquirido, hemos mejorado en esa autonomía. Yo creo que la consejería se ha dado cuenta también, que no creo que estuviera en una visión diferente, pero que sabe que los equipos directivos de los centros son bastante potentes, la gente que los forma en general, y por lo tanto podría como confiar en nosotros. Y hay una cosa que, respecto a lo que ha dicho Nico de los alumnos, que quiero también destacar. O sea, no sé si esto ha ocurrido en todos los centros, pero nosotros hemos notado una evolución muy en positivo respecto a nuestra convivencia en el instituto. Es decir, algo que podíamos pensar que al imponer una serie de medidas que suponían pues, una restricción en todo, incluso una restricción en cuanto a la forma de respirar, que parecía que iba a poder ser algo que nos llevara un poco al desastre dentro de las aulas. Al retomar las aulas nos hemos dado cuenta que todo lo contrario, que han crecido mucho en madurez el alumnado, que ha habido mucha responsabilidad, que las familias también han apoyado y aportado muchísimo en esa madurez, en esa responsabilidad del alumnado en crecer en esto, y por lo tanto la convivencia de los centros educativos, por lo menos la mía, en mi centro es muchísimo mejor, a pesar de que las normas limitaban mucho. Y yo recuerdo los primeros días de septiembre de 2020, cuando volvimos al instituto y tuvimos que hacer las jornadas de acogida, y a todos los grupos, pues lo primero que hicimos fue leerles el catálogo de cosas que no se podían hacer, ¿no? Es decir, no puedes ir por aquí, no puedes ir por allá, no puedes intercambiarte, no puedes coger el boli de compañero, no puedes, todo era no puedes, y los alumnos lo aceptaron con responsabilidad sin ningún tipo de problema. Ahora también vi ese primer día cuando el grupo de primero y segundo de eso salió corriendo por la puerta del instituto y se pegó un pedazo de abrazo entre todos ellos, que dije, bueno, vale, le hemos dicho que no pueden contactarse, pero al final cuando han salido, porque las ganas
las ganas de lo que ha dicho María José, de tocarse, de abrazarse, de besarse, de contactar, de ojo con ojo, pues estaban presentes. De otra manera quería puntualizar que cuando hablamos de la autonomía de los centros, que aparecían en todas las instrucciones y que nos dejaban a todos descolocados, esa es la gran verdad, porque decíamos, bueno, ¿y hasta dónde tengo autonomía? Y realmente qué decisión tengo que tomar. Yo creo que ahí también crecimos como dirección de los centros, porque tuvimos que tomar decisiones que a veces íbamos por delante de las propias instrucciones de la consejería, porque en el día a día la problemática la tenías que resolver. No podías esperar que viniese la delegación o la consejería a decirte qué tenías que hacer cuando tú el problema lo tenías ya delante. Entonces ahí sí creo que hemos crecido todos los centros en ese aspecto, en la capacidad de tomar decisiones, siempre sabiendo dónde está la norma, dónde están los límites, pero de poder decidir si hago una sesión de evaluación o no la hago, si la voy a hacer online, si la voy a hacer presencial, cómo se van a entregar las calificaciones, y nos hemos apoyado todos los centros. Y sí es verdad que hemos formado una gran piña entre todos nosotros y vamos juntos a todo y nos consultamos entre nosotros. Esa parte sí la ha traído la pandemia, y también esa parte nos la ha dado la autonomía que nos dieron desde la Consejería de Educación. Y luego una cosa que al hilo de lo que decía Coral, me acabo de acordar que una de las instrucciones, primero que más instrucciones vinieron tal vez, si nos metemos en casa el día 15 de marzo, el 16 empezamos y la primera instrucción no vino, creo que hasta primero 4 de abril, o sea, las 2 primeras semanas terribles diciendo, bueno, a ver qué hacemos, ¿no? Pero me acuerdo que en una de esas instrucciones, no sé si fue esa primera o la segunda, hay una cosa que también es muy relevante para el funcionamiento del instituto y para el funcionamiento de esta implicación socioemocional que tenemos que tener todo el profesorado. Hasta ese momento la tutoría era una persona dentro de un equipo docente, ¿no?, que ejercía la labor de tutor o tutora en los grupos de clase, y era como la persona que debería de estar más pendiente, ¿no?, de todo, del alumnado, de la familia, etcétera, etcétera. Y recuerdo que una de las instrucciones nos señalaba que el ejercicio de la función tutorial nos correspondía a todo el profesorado, ¿vale? Entonces, de repente, ¿no?, pues esta cuestión que en principio parecía solamente de una persona que era quien había nombrado la jefatura de estudio como tutor o tutora de ese grupo, se extiende a todos, ¿no? Y esto también ha sido algo para mí muy positivo, aunque había muchos profesores que ya lo venían haciendo, pero sí que pusieron sobre el papel esta función tutorial como algo no solamente único de un docente del equipo, sino de todo el equipo en general, porque mejoraba, ¿no?, en esa atención al alumnado. Sí, y los compañeros del departamento de orientación, que también han hecho muy buena labor, porque ellos no daban directamente clase al alumnado, pero estaban constantemente, especialmente con alumnado con mayores dificultades o con una brecha digital realmente importante. Ahí sí el departamento de orientación hizo una grandísima labor para intentar contactar y de alguna manera tutorizar, y no era fácil, porque hablamos de brecha digital, no solamente es que te falte el equipo, es que tengas que tener el conocimiento informático. Entonces aquello no era fácil. Y ahí también el departamento de orientación fue un pilar importante. Yo creo que también un punto de inflexión fue cuando nos tuvimos que ver la tesitura de hacer un protocolo COVID, es decir, sobre todo por lo que suponía aquello, y nos reunimos en tu centro, Manuel compartió cosas, en fin, esa idea de conjunto que antes y de unión que hemos tenido y que seguimos teniendo, pues yo creo que ha sido fundamental, y es fundamental para trabajar en los centros. A veces las direcciones de los centros nos hemos sentido muy solas, y entonces, bueno, creo que es algo fundamental que estemos cohesionados, y hacer un escrito, como hicimos también en su momento a la delegación, en fin, pedir también cosas porque, bueno, aunque sea un tópico, pues juntos pues tenemos mucha más fuerza. A mí es que se me ocurren cosas, ¿no?, también a destacar. Hemos aportado socialmente desde los centros educativos a la alfabetización digital de la sociedad, porque recordábamos antes, ¿no?, es decir, nosotros habíamos hecho campañas de utilización de PASEN, ¿vale?, 500.000 campañas, y no había forma de que las familias, o una inmensa mayoría de las familias, pues tuvieran el acceso a PASEN continuado, que la contraseña la pudieran gestionar propio con el autologin. Lo hemos colgado en la página web, lo hemos mandado de todas las formas, en papel, todos los niños, les hemos enseñado así. Y de repente, esto que veíamos que era una oportunidad para mejorar nosotros nuestras comunicaciones con las familias, se ha impuesto, ¿vale?
y nos ha llevado desde el centro educativo a ponernos como estrategia, ¿no?, la alfabetización digital de familias y alumnado en ese momento y posteriormente. Nosotros, por ejemplo, hemos creado una asignatura dentro de un primero de eso, donde queremos, a través de las competencias claves, pues trabajar digitalmente también estas competencias. ¿Por qué? Porque nos encontramos con que, increíblemente, una generación, como la ha llamado Nico, generación COVID, que supuestamente sus accesos digitales son extraordinarios en el sentido de que tienen móvil, tienen distintas cosas, usan elementos electrónicos y telemáticos, no sabía abrir un correo electrónico, no sabía generar una contraseña, no sabía comunicarse formalmente a través de una herramienta. Entonces, sí, de destacar que las escuelas públicas han aportado a esta alfabetización digital, que yo recuerdo que algunas administraciones lo tenían marcado como objetivo de años atrás, ¿no? Y hemos pegado un avance importante gracias, pues, a esta situación, pero gracias también a los esfuerzos que se han hecho de las escuelas. Yo quería contar una anécdota a este respecto. Carmen y luego Nico. Cuando acabamos de ver esta alfabetización, como bien dice Marta, quiero retratarla como un esfuerzo físico nuestro, como aquellos maestros que iban antes de la guerra y por los pueblos, ¿no? Pues nosotros hemos recibido a familias mañanas enteras para enseñarles a hacer la matrícula virtual, porque también llegó, a raíz de la pandemia, la Secretaría Virtual para la matriculación, que dejó de ser un papel, ¿no? Entonces, es un ejemplo de que podría haber muchos más, ¿no? Entonces, ese proceso de enseñanza a la familia ha sido una enseñanza real, presencial, María José, como tú bien decías, ¿no? Con el móvil de la señora enfrente, mientras usted la quiera ver, no, aquí cambié esto, incluso con tu propio móvil para que te llegase la contraseña y luego cambiar el suyo, es decir, que ha sido un trabajo donde lo personal y lo sentimental también se ha cuidado mucho, porque esa alfabetización teórica, no, es que era algo práctico y real de tú a tú. Así que mañana enteras de julio haciendo eso, porque si no, no se podían matricular los niños, por ejemplo. Nicolás, tú querías también aportar. Sí, unos apuntes. Hemos sido punta de lanza en la presencialidad también heroica y valerosa, porque cuando en septiembre de 2020 nos encerramos en clase con 30 a 35 alumnos y atendemos en mi instituto son 1000 alumnos, somos 1200 personas. Cuando yo iba a hacer alguna gestión a ciertas administraciones, atendían en un pasillo, cita previa, en fin, un rollazo, ¿no? Y yo decía, pues en fin, a nosotros nos toca aquí echar el hombro, es decir, quiero dejar muy clara pues, la valentía en ese caso y la responsabilidad de la comunidad educativa, del profesorado, en esa época en la que mucha gente estaba de perfil o escondido, y nos tocó asumir que en septiembre de 2020 se abrió el centro con todas las de la ley, ¿no? Porque lo presencial es fundamental para la educación, que se cuece hasta en lo malo, hasta en los conflictos, se educa, ¿no? Lo segundo, recordar la figura en ese contexto de las limpiadoras y los limpiadores de los centros educativos. Los protocolos COVID que articulábamos, había que hacer una limpieza de desinfección milimétrica, etcétera, en un momento muy delicado en la que bueno, que los profesores asumían estar en la clase con 30, pero luego venía alguien que tenía que limpiar todo eso, limpiar cuartos de baño, zonas sensibles, en una época en la que había mucho miedo, mucha incertidumbre, todavía pululaba mucho que el contacto, etcétera, que luego se fue desvaneciendo, pero que provocaba, en fin, y ahí nadie miró a otro lado, en fin, que se asumió, ¿no? En fin. Y lo tercero es que esto es de cara a las administraciones educativas, lo hemos dicho 1000 veces y lo volvemos a decir ahora, así que si llega a la consejería, señor Imbrado, etcétera, hay que bajar el ratio ya. ¿Qué vamos a esperar? La pandemia ha puesto de manifiesto que con esas ratios es imposible. Hemos estado en situaciones de inseguridad, no podíamos separar a los alumnos 1,5 metros cuando se nos decía. Cuando íbamos a un curso con 35 alumnos, 32, 33, es inviable. Te decían, no, hay que separar 1,5 metros. ¿Cómo? Es decir, la pandemia ha puesto de manifiesto que la ratio elevada es mala hasta para la salud, pero además es mala educativamente. Todos los institutos públicos y todos los centros concertados estamos por la bajada de la ratio. Ratio ya 25, pues a bajar a 20 en primaria y ratio 25 en secundaria. Además, se ha demostrado, en tiempos de pandemia hubiera sido lo más seguro para todos. Se hicieron desdobles, profesores COVID, soluciones así para poner parche, pero la bajada de la ratio vuelve a salir a la palestra como una necesidad en este tiempo que estamos de escolarización para salvar a los centros educativos y también para garantizar una mejor calidad de la enseñanza y también condiciones más óptimas en el hipotético caso de que hubiera un rebrote u otro tipo de pandemia. Así que lo dejamos ahí también esa
ese pildorazo a los que gestionan eso el museo. Lo que hacemos es esa reivindicación colectiva, ¿no? José Manuel, ¿tú querías agregar algo? Nos quedan 8 minutos, si queréis ya un poco de debate entre ustedes. Sí, pues bueno, yo me gustaría hacer la reflexión pero con agradecimiento y un poco retomando ya y ganando lo que se ha dicho aquí con respecto a la familia. Yo creo que se ha puesto aquí de manifiesto la importancia de la comunicación desde el minuto cero, y ahí realmente era el frente más complicado, porque ahí es donde se veía la brecha digital, es donde se veía el gran número de alumnos caídos en las clases, la radio, la atención. Y ahí mi reconocimiento a las familias porque llegaron incluso allá donde nosotros no llegábamos, dentro de los grupos de WhatsApp, del grupo clase, y al menos, no sé si yo creo que también coincidiréis, en nuestro caso, hubiera sido muy difícil arrancar y seguir adelante sin la figura de madres delegadas y padres delegados, porque llegaban a donde nosotros no podíamos llegar. Y hablando de familia, yo creo que también es importante puntualizar, que también lo han dicho por ahí, que nosotros, el profesorado, también tenemos nuestras familias, que también hemos tenido que conciliar, y yo creo que eso se ha hecho visible, porque además hemos abierto nuestras casas haciendo videoconferencias, pero que nuestro alumnado ya conoce a nuestros gatos, conoce a nuestros hijos, y eso nos ha humanizado, pero también digamos que ha hecho que la sociedad conozca algo mejor y espero que reconozca la labor del personal docente, del profesorado. Un perfil del que no se ha hablado y sí me gustaría hablar es de la coordinación COVID, porque no solamente hemos tenido o hemos atendido a nivel educativo y emocional a nuestro alumnado y a las familias, sino que también hemos ayudado a nivel social a aliviar un poco los centros de atención primaria. Hemos gestionado desde la primera fila, desde el campo de batalla, hemos gestionado casos COVID junto con la enfermera de referencia, en colaboración con las enfermeras de referencia, el servicio de epidemiología. Y ha sido una forma también eficaz y en la que los centros educativos, y muchas veces no se dice y tampoco se reconoce, hemos ayudado también en la gestión de la pandemia, en la gestión de casos post-COVID, los confinamientos, los casos estrechos, y éramos un pilar importante al que el alumnado y la familia acudía ante esa situación de miedo y de incertidumbre, porque nos llamaban a nosotros. Tengo fiebre, tengo no sé cuánto, ¿qué hago? Me quedo en casa, y entonces ahí hemos estado también los centros educativos para acercarnos a la población, al menos la población que está escolarizada. Y reconocimiento al alumnado, que también se ha dicho, creo que ha actuado de manera ejemplar desde el primer momento, y a los equipos directivos, que también parece que estamos aquí, pero sin esas jefaturas de estudios, sin la secretaría y con el resto del claustro, esto hubiera sido imposible. Efectivamente, bueno, se me viene un dicho a la cabeza que es a la fuerza ahorcan, y yo creo que oyéndoos a vosotros aquí, me da la sensación de que ha habido más tolerancia con los errores, porque todo era lo que habéis dicho, prueba, error, y eso ha hecho indudablemente mejorar. Nadie tiene la batuta mágica y efectivamente habéis tenido que improvisar sobre la marcha. No sé si queréis, bueno, siempre se quedan temas en el tintero, como la visión europea de la escuela, pero bueno, yo quería preguntaros, con todo esto que se está oyendo prácticamente últimamente ya, desde mi punto de vista periodístico, hay centros educativos, centros públicos y privados, bueno, digamos, concertados. Ahora mismo incluso casi todos los centros están haciendo jornadas de puertas abiertas para atraer a ese alumnado. Quería saber si os sentís en competencia, en igualdad de condiciones con la escuela concertada, y un poco también para cerrar, si alguien quiere pues hacer la carta a los Reyes Magos, para qué se necesita para que la escuela pública esté en situación de competir con cualquier otra opción, ya sea privada totalmente o concertada. Y lo dejo. No sé si alguien se anima. Pilar, sinceramente, creo no que estemos en situación de competir, creo que estamos. Yo creo que la escuela pública está muy por encima de cualquier otro tipo de enseñanza, con sinceridad. No lo digo por estar aquí, yo he trabajado también en la concertada hace muchos años. Sé lo que tenemos, sé lo que ofrecemos, ver los frutos también del trabajo que se hace a todos los niveles en los centros públicos, y con sinceridad creo que
no es que estemos en condiciones de competir, es que no sé, yo creo que estamos en un nivel diferente. ¿Vale? Luego además recepcionamos también a chavales que vienen de otros centros, pues que tienen idearios o que tienen otro tipo de historia. Y hombre, también te sientes orgulloso de la labor que haces cuando ves que en tu centro no se discrimina si tiene una cresta, no se discrimina si el chaval tiene algún tipo de yo qué sé, tatuajes pendientes, o sea, por el aspecto, que también en algunos casos, ni por religión, ni por raza, ni por condición sexual, ¿no? Eso te sientes súper orgulloso. Nosotros hemos tenido, y bueno, este año hemos tenido muchos casos, por ejemplo, de chavales, bueno, hemos tenido muchos casos, no, varios casos, más que en ningún otro curso, de alumnado trans, y lo llevan súper bien, no ellos, ¿vale? Que lo llevan bien, sino el entorno, que nosotros mismos veremos a ver, porque conocemos cómo son los adolescentes, sabemos lo fácil que es decir una barbaridad en un momento dado. Entonces yo me siento muy orgullosa de representar a un centro público, creo que estamos en claras condiciones de competir con quien sea, pero sobre todo lo que estoy es súper contenta en los ciudadanos que creamos en los centros públicos, ¿no? Que son gente, pues chapó, con todos los valores que hemos querido inculcarles. A algunos nos cuesta más trabajo que los asuman, pero que salen siendo adultos responsables, coherentes, justos, libres, que nos queremos. Eso es lo que yo entiendo por educación, ¿vale? Efectivamente. ¿Alguien más quiere añadir algo ya si queréis para cumplir la hora? Porque estamos al borde. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa respecto a esto último o a cualquier otro asunto que no hayamos tocado? Si quiere decir algo. Bueno, simplemente, como ha dicho Pilar, no competimos. Es que la escuela pública, yo también creo que estamos por encima de cualquier otra opción, personalmente lo considero, ¿no? Y por lo tanto, la experiencia que yo quizás sea la que tenga menos experiencia de dirección, ¿no? Es que ofrecemos calidad en la educación de nuestro alumnado, ofrecemos incorporación a una sociedad con valores, y eso lo trabajamos desde pequeños nosotros como escuela pública, y la experiencia es que las familias que nos eligen, ¿no? Están satisfechas de elegirnos, y por lo tanto ese es el camino de la escuela pública. La satisfacción y la motivación, porque la escuela pública tiene que ser elegida. ¿Qué le pido a la administración? Que deje que las familias elijan. Lo que no podemos tener es unas familias que eligen concertada sin ningún tipo de inconveniente porque tienen plazas para ello, y la pública que no tengamos plazo para ser elegidos. Y eso es lo que siempre hemos pedido, o por lo menos en mi caso, a la administración, que la libertad de elección de centro educativo tiene que ser tanto para concertada como para pública, y no podemos tener situaciones que hemos vivido en cursos anteriores donde la concertada sí se podía elegir y la pública no se podía elegir, como ha sido el caso del Instituto San Severiano, donde el alumnado no ha podido elegir pública en bachillerato. El alumnado que nos ha solicitado no ha podido entrar porque no teníamos plaza para ello. Entonces, creo que el camino es ofrecer la calidad que ofrecemos, ofrecer los proyectos, los planes y proyectos que no hemos hablado, pero no sé, cada uno de nosotros desarrollamos multitud de planes y proyectos que permiten abordar muchas materias sociales y profundizar en muchas cuestiones, ¿no?, de la vida en general, y que las familias se sientan súper motivadas y satisfechas con la elección en la pública. Y ese es el camino, no es una cuestión de competir, como ha dicho Pilar, es una cuestión de estar en un nivel donde esa satisfacción se demuestra, ¿vale? Yo no sé si vamos a terminar ya la mesa porque... Bueno, no, pero libertad. No, es que solamente me gustaría agradecer a los asistentes, especialmente a los medios de comunicación que han venido, ¿no?, a recoger nuestras opiniones y nuestras reflexiones públicas, pero también me gustaría agradecer al rectorado de la Universidad de Cádiz, que muy amablemente nos ha cedido esta sala, y que que sepan que volveremos a verlo. Ya no se puede echar para atrás.
Bueno, pues nada, gracias, lo dicho también. Gracias a mí, gracias os doy yo a vosotros por permitirme moderar esta mesa. Y yo creo que podemos terminar con una foto de familia, ¿no? Que es un buen recuerdo de esto, de que hemos superado la pandemia, por lo menos eso parece, y que esperan por delante un montón de proyectos, ojalá, y dejar en alto, como siempre, la escuela pública, que es lo que hacemos. Gracias, Abre, porque magnífica. Gracias. Gracias.